4. La acedia y la crisis de identidad. Nicolás Diat, ¿qué caracteriza a la situación espiritual de Occidente? Cardenal Robert Sara, creo que Occidente está viviendo lo que los padres del desierto denominaban el demonio del mediodía, ese que se presenta en pleno día, cuando el calor es más agobiante. Su nombre es acedia, una forma de depresión, un enfriamiento, una laxitud espiritual. Consiste en una especie de atrofia de la vitalidad interior, de desaliento, de atonía del alma, como decía Evagrio Póntico en el siglo IV. De un modo más concreto aún, y como subraya Jean-Charles Noult, abad benedictino del monasterio de Saint-Wandrille, en la Sabbat de Dieu, el acédie et le dynamisme de el agir, la tradición espiritual y monástica define la acedia como una tristeza que invade el alma ante lo que debería ser su mayor felicidad, la relación de amistad con Dios. Ataca al gozo que debe caracterizar al alma en su relación con Dios. El alma pierde la alegría de conocer y amar a Dios, ambas cosas le aburren, le desagradan, le pesan. Preferiría amar otra cosa. ¿El qué? Da igual. Cualquier cosa antes que a Dios. Esta tristeza ante el don de Dios engendra en ella el desagrado hacia todo lo que pueda acercarla a Él. La acedia es una aversión generalizada a todo lo que constituye la vida espiritual. Hay monotonía porque falta amor, decía en camino San José María Escrivá. En el retiro que predicó para Juan Pablo II en 1996, decía el cardenal Christophe Chomborn, me parece que la crisis más profunda que hay en la Iglesia consiste en que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra en y por medio de quienes le aman. A esa poca fe intelectual y espiritual, la tradición de los maestros de la vida espiritual la llaman acedia. Yo iría aún más lejos. El mal que caracteriza a la sociedad occidental es una tristeza consciente de sí misma. Occidente se niega a amar. Y es algo que me parece sumamente grave. Elimina el motor de toda espiritualidad, el deseo de Dios. Ante la grandeza embriagadora de la llamada de Dios a la santidad, el hombre occidental se repliega sobre sí mismo. Tuerce el gesto. Se niega a dejarse atraer. Elige instalarse en la tristeza y rechaza la felicidad que Dios le ofrece. El fruto de esta actitud es inmediato. Entre las almas y en la sociedad se difunde una densa amargura. Ese profundo malestar deja huella en todas las relaciones sociales. Cuando se rechaza la vida divina, ya no hay nada capaz de hacernos felices. La depresión se ha adueñado del corazón del hombre occidental. Se ha instalado en él y destila su peligroso veneno. Permítame citar las desgarradoras palabras de tristeza contenidas en La náusea de Jean-Paul Sartre. La palabra absurdo nace ahora de mi pluma. El absurdo no era una idea en mi cabeza, ni un hálito de voz, sino aquella larga serpiente muerta a mis pies. Comprendía que había encontrado la clave de la existencia, la clave de mis náuseas, de mi propia vida. En realidad, todo lo que pude comprender después se reduce a este absurdo fundamental. Nos hemos negado a que la felicidad venga de otra cosa que no sea nosotros mismos, a que venga de Dios. Y hemos preferido extinguir en nosotros la esperanza. Solo ha quedado el terrible y monstruoso sentimiento del absurdo. No queremos dejarnos importunar por la invitación a la felicidad infinita que nos ofrece Dios. Preferimos quedarnos a solas con nosotros mismos, aborreciendo nuestra propia grandeza. En cierto modo creo que Occidente vive la experiencia de la soledad radical y deliberadamente deseada de los condenados. La historia de Occidente está recogida en el Evangelio, en el episodio del hombre rico que busca la vida eterna, MC 10, 17-31. Su corazón está henchido del deseo de felicidad. Respeta los mandamientos, es la imagen del Occidente cristiano de la primera mitad del siglo XX, generoso y lleno de anhelos. Se puede decir de él lo que dice el Evangelio de aquel hombre: Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. 21. E invitándole a compartir su incomparable felicidad y a seguirle de cerca, Jesús añade: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. 21. Jesús le ofrece entrar en su intimidad. Y el Evangelio concluye: pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. 22. Esta es la historia de Occidente. En el último momento se niega a darlo todo. Se ha rendido ante el sacrificio supremo.
Encerrado en su opulencia, ha tenido miedo. Y se ha hundido en la tristeza. ¿Cuáles son las consecuencias de la acedia? La acedia tiene 3 consecuencias que caracterizan a la sociedad occidental contemporánea: el letargo, la acritud y el refugio en el activismo. La desesperanza conduce, en primer lugar, a una especie de parálisis progresiva, como si la vida se negara a desarrollarse y florecer. De esta situación nace después el rencor, la acritud hacia el bien que uno se ha negado a desear. Y por último, el refugio en un activismo desordenado, en un mariposeo destinado a olvidar la situación en la que uno se ha encerrado. Como subraya el peyán Charles Noult en su espléndido libro Le Démon de Midi, es algo que afecta a todas las circunstancias de la vida. Las parejas lo sufren de un modo particular. Cuando los cónyuges se niegan a adentrarse en la dicha del amor conyugal, poco a poco se va instalando entre ellos una especie de rutina. La tacañería en la entrega engendra la cautela y el adormecimiento en el amor. Muchas veces nuestros contemporáneos ni siquiera creen que es posible quererse toda la vida. Están como desengañados. Demasiado bonito para ser verdad, dicen cuando hablan de fidelidad. Me impresiona hasta qué punto dudan los jóvenes a la hora de casarse. No es cuestión de pereza, sino de falta de esperanza y de confianza en su amor. Pactan con un amor mediocre, renuncian a los grandes deseos. Es la tentación de la tibieza, que genera inevitablemente una acritud y un resentimiento hacia las familias más generosas. Hemos visto cómo se ha desplegado todo un discurso de desprecio por la fidelidad, por la fecundidad. Las parejas, en definitiva, están tentadas de sustituir la dicha que deberían obtener de la entrega mutua. Por cierto ajetreo por el mariposeo. Unos van pasando de pareja en pareja, en otros se da una multiplicación de actividades que intentan enmascarar el vacío interior. Este fenómeno se puede aplicar también a los sacerdotes y los religiosos. Como decía el futuro Papa Francisco en su libro En el solo la esperanza, la acedia aparece bajo diversas manifestaciones en nuestra vida de pastores. A veces es la parálisis, donde uno no termina de aceptar el ritmo de la vida. Otras veces es el pastor saltimbanqui que en su vaivén muestra su incapacidad de estar en sí fundado en Dios. En todos los casos, negarse a la dicha de entregarse a Dios genera el hastío de la vida cristiana, de sus exigencias, de la oración, y las amargas críticas hacia nuestros hermanos sacerdotes y obispos. Y acaba traduciéndose en un ajetreo frenético en los viajes, en una presencia excesiva en Internet y en las redes sociales, que intentan llenar el vacío creado. Esa dispersión aparece para ocultar el temor a admitir la infelicidad y a reconocer la pusilanimidad, la tacañería a la hora de entregarse. No digo que todo esto sea algo consciente. Me limito a constatar las etapas de un proceso. Pero si quiero subrayar que la acedia es siempre un síndrome del hombre rico, la reacción de un corazón cansado de entregarse. Llega un momento en que estos hombres se niegan a alegrarse de la llamada de Dios a ir aún más lejos. Las palabras del Papa Francisco durante la homilía del domingo 14 de octubre de 2018 en la misa de canonización de Pablo VI son tajantes: Jesús es radical. Él lo da todo y lo pide todo, da un amor total y pide un corazón indiviso. También hoy se nos da como pan vivo, podemos darle a cambio las migajas. A Él, que se hizo siervo nuestro hasta el punto de ir a la cruz por nosotros, no podemos responderle solo con la observancia de algún precepto. A Él, que nos ofrece la vida eterna, no podemos darle un poco de tiempo sobrante. Jesús no se conforma con un porcentaje de amor, no podemos amarlo al 20, al 50 o al 60%. O todo o nada. En este sentido, la acedia es una auténtica herida en nuestra vida teologal. Es rechazar la alegría que debería dejar la caridad en nosotros. Es la indiferencia a ese don que es Dios mismo. Es un rechazo de la radicalidad de la llamada de Dios. Creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto toda la cultura occidental está marcada por esta desganada indiferencia hacia Dios que engendra tristeza y falta de esperanza. La admiración es un feliz abandono de uno mismo, la envidia, una desgraciada reivindicación del yo, decía Kierkegaard en La enfermedad mortal, tratado de la desesperación. No hay mejor manera de describir la situación de Occidente frente a Dios. Creo que el hombre contemporáneo se niega a adorar, a admirar, para no encontrar en nada que no sea él mismo la alegría más honda.
El resultado es una soledad envidiosa e infeliz. El mal es tan profundo que puede influir en toda la vida espiritual, apartar de la oración, llevar a despreciar a Dios. Uno se queda paralizado ante este fenómeno que afecta a nuestros medios de reacción antes de que hayamos podido advertir el progreso del mal. ¿Existe algún remedio? Dice Santo Tomás de Aquino que el principal remedio contra la acedia no está en nosotros, sino en Dios, es la encarnación, la venida de Dios en nuestra carne. Sí, como el cielo nos parece tan lejano y ante la posibilidad de que nos cansemos de buscar a Dios, es Él quien viene a nuestro encuentro para hacer más fácil nuestro deseo de amarle, para hacer palpable el bien que nos ofrece. En este sentido, creo que el momento en el que resulta más fácil luchar contra la acedia es la Navidad. Cuando contemplamos el pesebre al niño Jesús que se hace tan cercano, nuestro corazón no puede permanecer en la indiferencia, en la tristeza o en el hastío. Nuestro corazón se abre, se caldea. Los villancicos, las costumbres que rodean esta fiesta están impregnadas de la sencilla alegría de haber sido salvados. Por eso la contemplación de la encarnación es la fuente de cualquier remedio contra la acedia. De ahí podemos obtener la fuerza para poner por obra lo que recomiendan los padres del desierto, los primeros monjes de la historia de la Iglesia. Su experiencia se resume en una sola palabra: perseverancia. La perseverancia implica aceptar de antemano la acedia como una prueba. La tristeza es penosa, la acedia, insoportable. Pero las lágrimas delante de Dios pueden más que ambas, dice Evagrio. El único remedio consiste en el regreso a la oración, que es la energía y la fuerza interiores que nacen de Dios. La ascesis, la mortificación, los actos de penitencia y de renuncia son los humildes y sencillos medios que tenemos para manifestar nuestra perseverancia en el combate espiritual. Querría subrayar que la perseverancia que permite superar la acedia es alegre. No se trata de un endurecimiento pelagiano de la voluntad. La acedia es una tristeza que no parece tener motivos concretos, porque la realidad es que no nos falta nada. Ataca al propio dinamismo espiritual. Para combatirla no se puede hacer otra cosa que ser fiel al compromiso, perseverar en la oración y evitar cuestionárselo todo. Y lo que debemos conservar por encima de todo es la alegría interior y sobrenatural de sabernos salvados y amados por Dios. Devuélveme el gozo de tu salvación, dice el Salmo 51:14. Por eso creo que a Occidente le hace falta recuperar el sentido de la acción de gracias. El asombro es lo propio de los niños. A un anciano desencantado no le sorprende nada, nada le maravilla. A veces Occidente se parece a un anciano amargado. Le falta la candidez de los niños. Espiritualmente, los continentes que han recibido más recientemente la buena nueva siguen asombrándose, cautivados por la belleza de Dios, de las maravillas de su acción en nosotros. Quizá Occidente esté demasiado acostumbrado a todo eso. Ya no se estremece de alegría ante el pesebre, ya no llora de agradecimiento ante la cruz, ya no tiembla deslumbrado ante el Santísimo Sacramento. Creo que los hombres tienen necesidad de asombrarse para adorar, para alabar, para dar gracias a un Dios tan bueno y tan grandioso. La sabiduría empieza en el asombro, decía Sócrates. La incapacidad de asombrarse es la señal de una civilización que está muriendo. Se podría hablar de una pérdida de lo sagrado. Todo lo que está relacionado con Dios es sagrado. Cuanto mayor es la marca del sello divino sobre una realidad, más inspira esta en nosotros los sentimientos que invaden nuestra alma en la presencia de Dios. Esos sentimientos forman lo que llamamos el sentido de lo sagrado. ¿Cómo podríamos describirlos? Por una parte está el temor del alma que adora, la respetuosa distancia ante una realidad que nos supera, y por otra, el deseo de acercarnos y participar de esa realidad fascinante y deseable. Estos dos sentimientos no son contradictorios. Están ordenados el uno al otro. Para poder participar de las cosas divinas hay que estar dispuesto a reconocerse totalmente indigno de ellas. Si no hay temor ni adoración, no se alcanzan ni el amor ni la unión. Fíjese en el Evangelio, en la experiencia de San Pedro durante la pesca milagrosa, LC 5, 1-11. ¡Qué escena tan maravillosa! Imagine las riberas del lago de Tiberíades de madrugada. Los apóstoles están lavando las redes en la orilla después de haber faenado toda la noche sin pescar nada. Deben de estar agotados, mareados de fatiga y muertos de sueño.
Y Jesús pasa. Se sube a una barca para enseñar a la gente y, de repente, le pide a Pedro que guíe mar adentro y eche las redes. Me imagino el cruce de miradas que debió de seguir a aquello, esos segundos de duda en el corazón de Simón Pedro, que era pescador profesional. Bien sabía el que era humanamente imposible lograr obtener una pesca productiva después de una noche infructuosa. Podría haber protestado. Haber recurrido a su experiencia humana para contradecir a Jesús. Nos consta que el carácter de Pedro no era fácil. Podría haber montado en cólera y explicado al Señor que en materia de peces el especialista era él. No obstante, decide confiar en el Señor. Sobre tu palabra echaré las redes, y vid 5. Decide renunciar a sus puntos de referencia humanos para apoyarse exclusivamente en la palabra de Jesús. Y entonces las redes se llenan tanto que están a punto de romperse. Pedro ha aceptado adentrarse en la fe y recibe la experiencia concreta de la omnipotencia de Dios. ¿Cuál es su reacción? Se pone a brincar de alegría ante esta manifestación de la gloria divina. ¿Se lanza a alabar la gloria de Dios? No, empieza por postrarse ante Cristo y proclamar: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y vid 8. Imagine la orilla del lago con ese encanto suyo tan particular. El decorado es grandioso. La naturaleza forma el espléndido joyero de la que viene a ser la primera enseñanza de nuestro primer Papa. Los otros aún siguen desembarcando, pero Pedro está de rodillas delante de Jesús, con la frente pegada al suelo. El jefe de los apóstoles nos enseña el sentido de lo sagrado. Nos demuestra con su ejemplo que el temor santo es la puerta de entrada que nos conduce a la intimidad divina. No se puede acceder a Dios desde un mismo plano. Hay que hacerse pequeño para que Él, gratuitamente, nos admita en su altura infinita. El tema del sentido de lo sagrado no es únicamente una cuestión de disciplina litúrgica, sino que condiciona la vida espiritual y, me atrevería a decir, la vida mística. Enseñar a los cristianos a desdeñar el sentido de lo sagrado convirtiéndolo en una realidad secundaria equivale a privarlos de la plenitud de la intimidad con Dios. Los teólogos de la liturgia que menosprecian las manifestaciones de ese sentido de adoración sagrada cargan con una grave responsabilidad espiritual. A mí me impresionan las palabras que dirigió Jesús a Santa Catalina de Siena: yo soy el que soy, tú eres lo que no es, cuando lo cierto es que la intimidad entre esta dominica italiana y Jesús era sublime. Por eso podía decir: nos hacemos uno con quien es nuestro amigo, no nos hacemos uno con quien es nuestro amo. Creo que la unión mística más profunda conlleva el sentido de la distancia sagrada y la adoración. No podemos prescindir de las manifestaciones de nuestra pequeñez o de nuestra bajeza ante la majestad divina, son las señales de un alma delicada. Todas las actitudes que conducen a echar mano a Dios destruyen nuestra recta relación con Él e impiden que nazca la intimidad. Me refiero, por ejemplo, a las actitudes desenvueltas durante la liturgia, a esa actitud, tan extendida a veces, de no expresar ningún gesto de adoración en el momento de la comunión eucarística. ¿No deberíamos más bien dejarnos alimentar como niños? La responsabilidad de los sacerdotes en este tema es mucha, tienen que ser ejemplares. En las iglesias de Oriente se sale de la casa de Dios caminando hacia atrás. Y sin embargo, ¿cuántas iglesias occidentales se utilizan como salas de concierto? Dentro de ellas se habla igual que en cualquier otro sitio, como en una sala de reuniones normal y corriente. El auténtico modelo es Moisés delante de la zarza ardiente. Que no digan que lo importante es la actitud interior, esta solo es real y permanente si se manifiesta con gestos externos y concretos. En Occidente la desaparición de Dios ha desterrado todo lo que hay de sagrado en la existencia humana. Lo sagrado se ha convertido en una minucia. La ruptura entre el hombre y Dios parece cada vez mayor, hasta el punto de que la desacralización ha dejado de provocar cualquier reacción. Pasamos al lado de cosas de lo más sagradas sin que nos dominen el respeto y el temor que inspiran. Me gustaría destacar una consecuencia imprevista de este fenómeno. Y es que el sentido de lo sagrado encuentra su expresión en todos los umbrales, en todos los límites que rodean y protegen las realidades sagradas, la iglesia, el coro, el altar, el sagrario. Hoy en muchos sitios todo el mundo puede acceder a todo. Se han suprimido los límites simbólicos como las rejas en torno a los presbiterios o las escaleras alrededor del altar. La consecuencia es que todo adopta el aspecto de algo corriente cuando no profano.
Si eliminamos de nuestra vida la presencia de lo sagrado, creamos un mundo uniforme y carente de relieve, un mundo plano. Nos es indiferente celebrar misa en una iglesia o en una sala de espectáculos. Da lo mismo celebrar sobre un altar consagrado o sobre una mesa cualquiera. En esas condiciones es imposible vivir la experiencia que describe el salmista: me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Sal 43. En un mundo donde todo ocupa el mismo plano, todo parece igual de triste. Un mundo profano, si no profanado, me atrevería a decir, es un mundo sin alegría. En el fondo, la pérdida del sentido de lo sagrado es motivo de tristeza. Qué maravilla cuando un monaguillo de pocos años se acerca por primera vez al altar. Cuanto más cerca de Dios está, mayor es su alegría. Para eso se ha revestido con las prendas sagradas de sus ministros. Lo sagrado es un bien precioso, es la puerta de entrada por la que accede al mundo la alegría. Nos permite participar de alegrías inmensas. ¿Quién no se ha estremecido en lo más hondo durante la vigilia pascual mientras caminaba detrás del cirio pascual en plena noche? ¿Quién no ha saboreado el gozo espiritual de oír el canto gregoriano de la salve en un monasterio? El escalofrío de temor que inspira es un estremecimiento de alegría. Las voces de los monjes se unen para proclamar el amor a la Virgen en un canto lento, grave y solemne que expresa con transparencia el verdadero sentido de lo sagrado, un temor gozoso y confiado. Experimentamos literalmente en nuestra carne las palabras de Goethe: lo sagrado es lo que une a las almas. Y las une en una honda alegría, añadiría yo. Hemos perdido esos grandes signos sagrados que deberían conformar la unidad y la alegría del pueblo cristiano. Hoy por hoy vemos cómo los hombres recurren a prácticas mágicas y sagradas que no son más que una caricatura de lo sagrado. Estas conductas demuestran el hambre de gestos sagrados que los clérigos han provocado en los más fieles. Es hora de que recuperemos la sencillez de San Pedro a la orilla del lago.